Hola nuevamente, amigos amantes de la animación japonesa y los videojuegos. Soy el genial Chiba Sephiroth. Varios usuarios del canal me han pedido que continúe con el tema de macros que comencé hace ya un tiempo atrás en otro video del canal. Y Macros es una franquicia intrincada con muchos fans de diferentes tipos, pero para todos ellos propongo hoy este título: el verdadero significado de macros. Pero primero empecemos aclarando algunas cosas. En nuestra actualidad existe una gran cantidad de personas que se autoproclaman fan de macros. Están aquellos que conocieron macros a través de Robotech, y con respecto al tema de Robotech hablamos mucho en el video anterior. Hay otro grupo de aficionados actuales que juzgan acusando duramente a los fans de Robotech por ser consumidores pasivos que no buscaron la verdad, ni el verdadero sentido de lo que significó Macros originalmente, y defienden las secuelas modernas como Frontier y Delta. Además de esto están los fans puristas que solo disfrutan la primera serie de Macros, y por último los fans casuales que solo ven algún título esporádicamente pero no profundizan en la saga. En todos los blogs y foros que hablan de macros existe un término utilizado en muchos y no en todos los comentarios que tienen que ver con controversia: el sentimiento fanboy. La verdad es que el mentado sentimiento fanboy funciona en ambas direcciones. Si bien hay muchos puristas que hasta critican obras como Macros Plus, que es una serie de calidad artística muy elevada, también están los que defienden las series modernas hasta inventándole escritores antiguos que regresaron para salvar la franquicia. Y tal vez la verdad pueda existir en algún lugar en medio de ambas posturas. Pero primero voy a empezar por quitar una mentira del camino. ¿Le cambiaron los guiones a Hiroshi Onogi? Muchos de los defensores de Macros Frontier son víctimas de una gran mentira. Algunos foros de macros, varios de ellos inexistentes en la actualidad, aseguraban que Hiroshi Onogi, uno de los más grandiosos escritores de Macros original, escribió varios episodios de Macros Frontier basado en varias novelas que él mismo había escrito. Jeje. En la revista Macros Frontier Fanbook hacen una entrevista a Hiroyuki Yoshino, el guionista de la serie, cuya traducción fue realizada por el famoso fan de Macros que es conocido con el sobrenombre de Guava. Y cita: vale la pena notar que ninguno de los libros de Frontier menciona nada acerca de que Onogi trabajó en el show. La pregunta acerca de que si Onogi trabajó en Macros Frontier más bien es extraña, considerando que básicamente salió de la nada y no fue cuestionada seriamente por nadie hasta mucho tiempo después. Onogi habría escrito solo una novela de Macros, Misa Hayase White Reminiscences, y esta no contiene absolutamente nada de lo que hablan los fans de Frontier. Por otro lado, la novela de Macros Plus fue originalmente escrita por Keiko Nobumoto, en donde Onogi tampoco tuvo nada que ver. Sumado a todo esto mencionado, el guionista indica que existieron una gran cantidad de problemas entre Kawamori y el staff de producción. En realidad, cerrar o no el triángulo amoroso fue una decisión bastante de último minuto. Como si al ver la última escena, dentro de cada uno no tuvieran palabras claras para describirla. ¿Quién ganará? ¿Quiénes se quedarán juntos? Y en ese momento el pensamiento que tuve fue: quizá no tiene por qué ser así. Cada miembro del staff habló sobre esto, pero para que una persona callada y poco social como Alto actúe naturalmente, él debería amar más el cielo que las chicas, ¿no? Entonces no puedes forzar una decisión, tienes que dejar a las otras personas escoger su propio camino. ¿No se enojarán los fans por esto? Sí, pero bueno, está bien, estoy preparado para eso, dijo Kawamori. Esa era la clase de conversaciones que tuve. Después, cuando todos los demás dieron un feedback distinto, finalmente Kawamori-san se perturbó un poco. Al menos parecía un poco preocupado al respecto. Hiroyuki Yoshino, guionista y planeador de la serie de Macros Frontier, entrevista del Macros Frontier Official Fanbook. La realidad, mis amigos, es que Onogi nunca escribió nada ni cercanamente llamado Frontier, ni participó con el staff de producción.
Pero por si les queda alguna duda, aquí les añado una lista de la filmografía y novelas de Hiroshi Onogi. Como vemos, tampoco hay ninguna mención de nada en lo absoluto relacionado con Frontier. El tema es que el sentimiento fanboy del que se acusa a los usuarios que publicaban en estos espacios en contra de los métodos y la forma en que se implementaron cambios erróneos en la saga, fueron los productores de su propio sentimiento fanboy tergiversado. Y hasta el día de hoy no dejo de escuchar fans con frases como "Onogi le dio a Cheryl un giro importante que necesitaba al final de la serie porque sí, la serie había perdido el rumbo". Ay. Pero en fin, habiendo aclarado esto, continúo diciendo que el anime actual la verdad es muy diferente. Como sabemos, las últimas entregas de Macross están pobladas de fanservice, ecchi y niñas lolis bailando guaculture en lugar de trama y valor artístico original. Los que se dicen fan de Macross actuales han desarrollado una actitud de autoprotección defensiva, en la que defienden todo el contenido de Macross hecho en Japón, sin considerar su verdadera calidad. Pero hoy voy a pasar la cuarta barrera. Macross actualmente no entiende a Macross y sus aficionados están haciendo una defensa paranoica de las series nuevas basados en un concepto falso de emotividad hipócrita, sin darse cuenta de que las estrategias comerciales y el mercadeo los están llevando a lo mismo que critican de los fans de Robotech. La realidad es que las series actuales de Macross no solo se alejan del contenido original, sino que poco a poco se está caracterizando por un montón de humor forzado, que no le permite a los personajes desarrollo y que solo utilizan conciertos temáticos en que la música se usa como un arma, pero sin explicaciones ni motivos, solo por el hecho de una tradición que en este nuevo contexto ya no tiene significado. Entonces es cierto, Macross no solamente se trataba de mechas y de guerra, y todo fan de Macross admira lo que significó Min-Mei y su canción, pero ¿en realidad era solo una canción? Macross no se trata de la música así como solamente por la música nada más. Se trata de una expresión, un lenguaje cultural. La música fue solo el medio para comunicar mejor esta expresión cultural, que llevó a mostrar algo arraigado a la vida de los seres antiguos, que les hizo recordar el amor por ellos y por los demás. Irónicamente, Macross se trata de un sentido de pertenencia, y dio a entender cómo una raza sin cultura es una raza sin lazos afectivos a nada, y que no tiene valor por la existencia y la vida de los otros. La música, como dije anteriormente, fue el método, la manera de llevar este mensaje, pero lo realmente importante era el significado. El hacer recordar, en este caso a los Entradis, un testamento histórico que dejaron sus antepasados acerca del valor de la vida y la cultura, y que defenderla, volverse parte de ella y tener ese sentido de pertenencia es lo que evitará su propia destrucción. Desafortunadamente, las nuevas series de Macross lo que propusieron fue: ok, vamos a hacer canciones y a bailar con los lindas para mover los corazones del enemigo. ¡Yipi! Y no solo se trata de conciertos lindos. La trama de Macross llevaba un mensaje. La canción de Min-Mei era especial porque significaba algo para los Entradis. Era una voz del pasado con un mensaje que les recordó el significado de sus vidas. No era música por música, o solo porque sí, tenía un sentido. Y eso es lo que ya se perdió en Macross. Lo cierto es que los fans de Macross actuales usan el nombre de una gran serie como un escudo para tapar lo mediocre que es el producto actual. Y en el fondo ven Macross como una serie antigua y pasada de moda, usando argumentos como: nadie te obliga a ver lo nuevo, y si no te gusta tal vez es que Macross nunca fue para ti. Ajá. Lo más irónico de este tema es que puedo apostar que al menos el 80% de estos fans, y especialmente los que usan frases como la anterior, no verían ninguna de estas series, como el caso de Delta o Frontier, e incluso las pasarían por alto como uno de los tantos haremo echis si el título de estas series no dijera Macross.
Si lo que quieren es defender series para fans vírgenes de 30 años que les gusta ver lolis con puro ecchi cantando y bailando, eso no es Macross, y las secuelas actuales de Macross no son mejores que Robotech. Macross debe encontrar su rumbo de vuelta a lo real, a su mundo de origen, a recordar el amor como dice la canción de Min-Mei, el amor por el buen arte, el sentido común, una trama que no dependa de ecchi o fanservice excesivo para llamar la atención, que tenga expresiones culturales y música, pero que ésta se lleve a cabo por un significado importante, no solo por cubrir un espacio. El significado de Macross va más allá de cumplir con el triángulo amoroso, la música o los mechas, como escriben el 90% de los fans en los foros o en las redes sociales. Tiene mucho más que ver con el sentido de pertenencia y un significado ontológico del ser envuelto en una trama elegante y bien pensada. Me despido diciéndoles, como siempre, dense la oportunidad de ver títulos con mayor contenido y valor artístico. Nos vemos en un futuro review y ¡hasta la próxima! Macroの空を貫いて地球を覆った雷は